Don David porque vamos a ir con un amigo de la casa y se lo vamos a repetir hasta el cansancio. Con el coronavirus hay que escuchar a los expertos. Y ya llegó nuestro profe de RI para darnos la vuelta al mundo en un clic. Hoy, nuestro querido profe Jesús López Almejo no nos va a hablar de las cuestiones de salud que tengan que ver con el coronavirus, sino de, pues, esta situación económica tan adversa que estamos enfrentando debido a la especulación con el coronavirus y que es aunada a los problemas entre precisamente Arabia Saudita y Rusia, países que no están en guerra, como dice Samuel García, pero bueno, saludo con mucho gusto a mi profe de Rey. ¿Cómo estás, querido Jesús? ¿Qué tal, Antonio? Contento de estar con ustedes en Sin Censura, pues listos para desmenuzar los análisis como la gente los quiere ver, sin pelos en la lengua y sobre todo con objetividad. Oye, antes de que cualquier cosa, ¿qué te parece la declaración de esta semana de Samuel García de que Rusia y Arabia Saudita estaban en una guerra? Dice, ya que pasó la guerra entre Arabia Saudita y Rusia, pues debemos aprovechar para exigirle al gobierno que baje los precios del petróleo. Pues mira, la verdad es que lo que diga él y personas como él, la verdad es que me parecen irrelevantes, me parece que contribuyen más que a los análisis serios a levantar el morbo, desafortunadamente con perspectivas que nada abonan a un debate serio con el que se pueda construir elementos de política pública seria. Pero es cierto que hay algún conflicto entre Rusia y Arabia Saudita en el sentido de que cuando hablamos de Estados Unidos, de Arabia Saudita y de Rusia en términos petroleros, estamos hablando de las tres principales potencias mundiales productoras de este hidrocarburo. Arabia Saudita es líder de la Organización de Países Exportadores del Petróleo, que se conoce también como la OPEP, que es a su vez la organización dominante en cuanto al establecimiento de precios del petróleo, de los barriles, tanto del Texas y del Brent, pero también es la que de alguna manera determina, por el acuerdo al que llegan las potencias petroleras que hace parte de la organización, cuánto se produce para no descuidar, digamos, el precio del petróleo. ¿Por qué es tan importante la OPEP? ¿Por qué es tan importante Arabia dentro de la OPEP? ¿Y por qué es tan importante el petróleo dentro de la vida cotidiana de la gente? Porque básicamente 90% de las cosas que usamos vienen derivadas del petróleo. La computadora, los lentes, la ropa que vestimos, el carro que utilizamos, las cosas con las que movemos los productos que nos llegan a casa. Es decir, sí hay una relación directa del petróleo con la vida cotidiana de nosotros. En ese orden de ideas, Antonio y amigos de Sin Censura, es muy importante que se cuiden los precios del petróleo porque impactan a un montón de sectores, porque es, digamos, el hidrocarburo con el que mayoritariamente se mueve el comercio mundial. ¿Qué es lo que sucede? Que Arabia Saudita quiere, como represalia a lo que Rusia ha venido haciendo en Siria de defender a toda costa a Bashar al-Assad y Arabia Saudita de tumbarlo, pues le mete un golpe a la mesa y quiere hacer que Rusia reduzca los precios de su petróleo, que reduzca la producción de su petróleo. Entonces, Rusia, como está, digamos, en este momento es el segundo país que más petróleo produce, entre 13 y 14 millones de barriles de petróleo al día, se niega a obedecer a Arabia, por quien arbitrariamente le había exigido que redujera la producción petrolera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Arabia le dice, entonces no quieres reducir tu producción porque esta producción que estás teniendo está impactando la reducción del petróleo. Para que nos demos una idea, este año, enero, empezó con $65 el barril de petróleo. Entonces, ahora había estado en la última semana en $35. Hoy, Arabia amaneció inundando los mercados asiáticos y europeos a $25 el precio del barril. O sea, esto se le conoce, Antonio, como una estrategia depredadora de precios en represalia a que si Rusia va a seguir manteniendo su nivel de producción, entonces todo ese nivel de producción que no quiere reducir, lo va a estar dando o malbaratando a $25. Se dice que se estima que de seguir así van a llegar a tener hasta $20 el precio del barril y esto van a representar pérdidas para quienes estén vendiendo, digamos, en ese nivel. Esto genera entonces que Arabia pueda aguantar con esa estrategia depredadora de precios, porque si pensamos en términos de los países con las mayores reservas de petróleo en el mundo,
pues tenemos a Venezuela, que tiene más o menos unos 303 mil millones de barriles de petróleo. Esto representa el 18% de las reservas petroleras del mundo. Pero en segundo lugar viene Arabia Saudita, cuyas reservas de petróleo también están en 300 mil millones de dólares, perdón, de barriles, y tiene hasta el 17%. Eso le permite aguantar, seguir produciendo, digamos, aceleradamente, y bajar los precios para que todos los competidores, pues, vean la dificultad de estar vendiendo muchísimo o de estar produciendo muchísimo muy barato. Entonces, ¿cómo impacta esto todo lo demás? Pues se descontrola, tipos de cambio descontrolados, muchas empresas también vinculadas justamente con el asunto de la comercialización del petróleo, ven impactadas sus acciones en las bolsas de valores, y vemos el desplome de las bolsas, Antonio, en récords históricos como no se veían desde hacía décadas. Profesor Jesús López Almejo, a ver, en efecto hay una caída, hay una diferencia en las divisas, vemos un peso ya muy volátil en estos momentos. Quiero decirte que se está haciendo el cambio. En estos momentos Google lo establece en 21 pesos con 96 centavos por cada dólar. Tenemos estas problemáticas en las disparidades de los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, y tenemos las especulaciones que existen en todos los mercados por el coronavirus. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue en los mercados mundiales? ¿Cómo van a satisfacer los gobiernos este tipo de demandas de necesidades? Pues mira, es que aunado al tema petrolero y aunado a la contracción de los mercados y a las caídas de las bolsas, se encuentra también la contracción de las economías, porque la gente deja de consumir, se suspenden eventos masivos, deportivos, políticos, eventos de exposiciones, por ejemplo, de libros. Es decir, todos aquellos foros, Antonio, en donde normalmente se mueven las economías, se hacen dinámicas, se aumenta la demanda de productos que le dan vida, digamos, al comercio. Obviamente, al suspenderse, inmediatamente viene contracción económica. ¿Por qué? Pues porque deja de haber circulante, deja de haber este intercambio tradicional de mercancías, pues que le da vida, digamos, al comercio, no solamente local, sino también regional e internacional. Y esto, de alguna manera, es lo que revaloriza pues los precios de las acciones en los mercados, etcétera, etcétera. Pero si se contrae, entonces deja de haber demanda y empieza a haber desempleo, empieza a haber despidos, es decir, se vuelve un desorden social. Entonces, si nosotros pudiéramos determinar, no como expertos de salud, pero sí como analistas de geopolítica, cuál ha sido el verdadero impacto, ya decía yo, aunado a la bronca que traen Arabia Saudita con Rusia por el tema de Siria y por el tema del petróleo, si aunado a esto pensamos en el impacto, nos preguntáramos esto como pregunta de trabajo en una investigación, el impacto real del coronavirus, pues yo lo vería más en el plano no de la salud, pero sí en el plano del impacto financiero y comercial que ya le está dejando a los países. Mira, ¿y por qué lo digo, Antonio? Para mí los números son muy importantes para no tener nada más opiniones al aire. Hay más o menos 140,000 infectados hasta este momento, de esos en el mundo en general. De esos 140,000 hay solamente 5,000 muertos. La mayor parte de estos muertos tienen más de 60 años de edad, pero ya se han curado 70,000. Es decir, estamos hablando que más del 50% de la gente que se enfermó ya se curó. La mayor parte de ellos se encuentran en China, 81,000 personas, pero se han curado allá 64,000. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que si pensamos en términos del miedo y de la incertidumbre como mecanismos para regir la política internacional, para regir los mercados, para la elaboración de políticas públicas, etcétera, etcétera, pues son factores fundamentales el tipo de información que se controle. Por eso algunos salen a difundir miedo, porque la gente con miedo se comporta de forma distinta. En ese orden de ideas, cuando la gente se comporta de forma distinta, de forma irracional, pues ahí tienes las compras de pánico, ahí tienes los desórdenes sociales, la gente que choca en las calles, pero principalmente me llama mucho la atención las compras de pánico, Antonio, porque esto finalmente pues le está dando al traste a lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar con los mercados? ¿Qué va a pasar con la gente que se contagia, etcétera, etcétera? Las mascarillas, los guantes, etcétera.
No, y bueno, de hecho, profesor, fíjate que China acaba de reportar que en las últimas 24 horas solamente hubo 8 contagios confirmados. Y estamos hablando de un China que tiene, ¿cuántos habitantes? Más de 5,000. ¿No? ¿Cuántos habitantes tiene China? 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes, imagínese usted, solamente 8 nuevos contagios, pues creo que la situación podría estar cambiando hacia el bien, ¿no? No como esta semana, estos últimos días que tenemos de absoluto pánico por una serie de compartidos verdaderamente irresponsables en los medios de comunicación y también de políticos, ¿no? Entonces, lo que dice el profesor es verdaderamente claro. En otro De tema, hecho, no, no, nada adelante, más. adelante, dime, profesor. Sí, de hecho, hay dos mensajes que China manda muy claramente al mundo. Uno es el presidente Xi Jinping, que va justamente a Wuhan, manda una señal de que incluso desde el origen del coronavirus, prácticamente ya no representa una amenaza porque China ya le tomó la medida al coronavirus, ya se sabe cómo contenerlo y cómo curarlo, que al inicio de las epidemias ese es el principal miedo, el qué va a pasar con el que se contagia, se va a morir, cómo se le va a combatir, cuándo saldrá una vacuna, cómo contenerlo. Entonces, primer mensaje poderoso. Y segundo mensaje poderoso, cuando uno revisa la televisión china, hay muchos comerciales en donde enfermeras, médicos y personal relacionado con temas de salud ya se están quitando las mascarillas para decir, hemos logrado contener la amenaza del coronavirus dentro de China. Y esto es positivo porque finalmente reduce el nerviosismo justamente que hay por parte de aquellos países en donde va a ser novedad y en donde se van a tener que aprender los protocolos, buena parte de los cuales implementó China justamente para contener el coronavirus. Pues verdaderamente interesante todo esto y no podemos yo quiero también señalar esto con todo y que no es necesario caer en pánico, tampoco podemos bajar la guardia.